En Génesis capítulo 35, Jacob ahora, hace una semana habíamos leído cómo Jacob, sus hijos, am, cómo sufrió su hija, Diná, porque fue violada, ¿sí? Y sus hermanos se enojaron mucho y dos de sus hermanos, Simeón y Leví, fueron con sus espadas y mataron a todos los hombres del pueblo, incluso los que no tenían nada que ver con lo que sucedió. ¿Por qué? Por el enojo, ¿verdad? Vamos a ver ahora en el capítulo 35. Finalmente vamos a ver que Jacob va a hacer lo que un padre debe de hacer. En el capítulo 34 miramos cómo Jacob no hizo lo que un padre debe de hacer. ¿Qué es lo que un padre debe de hacer? Ser el jefe de su casa, ¿sí? Tomar orden, tomar decisiones en nombre de su familia. Jacob no estaba haciendo eso la semana pasada, estaba calladito. Entonces, ¿qué hicieron sus hijos? Simeón y Leví dijeron, bueno, si papá está callado, nosotros nos encargamos. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un cargo, si somos, por ejemplo, maestros sobre estudiantes o si somos padres y tenemos nuestros hijos e hijas, el momento que ellos ven nuestra debilidad, el momento que ellos ven que nosotros no hacemos nada, ellos obviamente, ¿qué van a hacer? Bueno, van a tomar el control de la situación. Y eso es lo que hicieron sus hijos, pero hicieron lo que no debieron hacer. Y vamos a ver después cómo eso les va a costar. Aquí estamos en el capítulo 35. Dice, después de eso dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Ok? Y habita ahí. ¿Dónde está Betel? Aquí está una mapa. Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está la tierra de Caná, es donde está Jacob. En particular está aquí en esta tierra de Siquem. Y va ahora a ir hacia el sur, aquí a esta ciudad, a esta parte que se llama Luz o Betel. Antes, en esos tiempos, se llamaba Luz. Y en esa, lo que quiere decir es almendra o árbol de almendra. Pero vamos a ver cómo Jacob en el capítulo 28 de Génesis, ahí llegó cuando estaba huyendo de su hermano. Su hermano dijo, me robaste la bendición, te voy a matar. Le dijo su hermano Esaú eso a Jacob. Si se acuerdan, Isaac estaba ciego. Él pensaba, le voy a dar la bendición a mi hijo Esaú. Pero en verdad pertenecía a Jacob porque él era la persona, ah, en primer lugar. Incluso vemos en Génesis capítulo 25 cómo Esaú vendió su bendición a Jacob. Pero Isaac se la quería dar a Esaú. ¿Qué hizo a Jacob? A escondidas fue, pretendió ser Esaú porque su papá era ciego, no supo que él era Jacob y no Esaú. Le dio la bendición sin querer queriendo. ¿Y qué hizo? Esaú se enojó cuando se dio cuenta que le quitó la bendición, que él recibió la bendición. Se enojó su hermano Esaú. Y le dijo, pues dijo, lo voy a matar. Entonces, ¿qué hizo? Jacob huyó y ahora ahora regresó. Vimos la semana pasada cómo se reconcilió con su hermano Esaú. ¿Sí? Ok, entonces estamos aquí ahora está él en Siquem y Dios le está diciendo, regresa a donde, a Betel, a ese lugar donde tú tuviste un sueño. Y en ese sueño, ¿de qué soñó? Soñó que estaba una escalera, se extendía desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban de esos escalones, ¿sí? Entonces, ese sueño ahí lo tuvo en Betel. Cuando despertó dijo, wow, este es un lugar asombroso, aquí está la presencia de Dios. Y nombró ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, de ahí viene el nombre Betel. Entonces le dice, ve a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Ok? Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Entonces, finalmente está tomando el control de la situación. Purifíquense y cámbiense los vestidos. ¿Qué representa eso? Purificarse y cambiarse los vestidos.
representa el bautismo, ¿sí? Porque somos purificados por medio del agua con el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, y nos cambiamos de nuestros vestidos. ¿Por qué? Porque dice la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento dice, los que se bautizan han puesto a Jesucristo, es decir, están vestidos, están revestidos de Jesucristo. Entonces noten que aquí es como que está, por decir, muchos le ponen el nombre de revivir, está reviviendo aquí Jacob, está teniendo un cambio en su vida. Dijo ahora, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces, yo sé que ustedes tienen en mente eso, ¿verdad? Quizás recuerdan un día, un momento cuando estaban en angustia y pueden decir eso, pueden decir, Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado, es decir, en todo lugar, siempre ha estado conmigo. Nunca me ha abandonado el Señor. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder. ¿Cuáles? Si se acuerdan, en Génesis capítulo 31, Raquel se llevó los dioses de su papá, ¿sí? Porque ella dijo, bueno, mi papá me debe, le voy a quitar sus dioses. Y se llevó sus dioses con ella. Entonces, probablemente ahí es a lo que se refiere que Raquel am, ya no los va a tener, ya no los va a tener ahí. Pero también se puede referir, porque como no especifica, también puede referirse al hecho de que la semana pasada, si se acuerdan, ¿qué pasó cuando los hijos de Jacob, Simeón y Leví, fueron y mataron a todos los hombres de la ciudad? Llegaron otros hermanos, ¿sí? Y agarraron las posesiones del pueblo. Entonces, a lo mejor ahí, por ahí estaban quizás unos ídolos que se robaron también, ¿verdad? Entonces, que agarraron ahí. Entonces, pero en fin, lo que está pasando aquí es Jacob está tomando control como papá, como padre, ¿sí? Y también como el líder de todos los que están ahí presentes, ¿ah? Dice que entregaron esos dioses y también los pendientes que tenían en sus orejas, es decir, los aretes. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué le dieron incluso los aretes? La razón es, nos dice San Agustín, es que eran aretes paganos. Y sí existen, tenemos pruebas que en esos tiempos existían aretes que tenían dioses, imágenes de dioses falsos. Entonces, también se quitaron eso. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué nos dice eso? En sociedades antiguas había un concepto de conquistar o atacar pueblos débiles. Por ejemplo, ah, en este caso vemos que Dina fue violada y fue atacada gravemente. Entonces, para los pueblos, la gente alrededor de Jacob y su familia lo van a ver como una casa débil, una casa son merecedores de ser atacados, de ser conquistados, porque son débiles, no pudieron defender a Diná. Y entonces este es un problema, ¿verdad? Porque ahora las sociedades alrededor van a querer atacar a Jacob y a su casa, pero Dios los estaba protegiendo. Aunque los hijos de Jacob habían cometido un grave error, un grave pecado, aún Dios estaba protegiendo a Jacob y su casa. Aquí está la presencia de Dios, los está protegiendo, ¿sí? Los está protegiendo.
No sabemos dice ahí, hubo un gran terror. No sabemos cómo, si Dios se les presentó de alguna manera, quizás en un sueño o algo a esas personas. Pero el punto aquí es que Dios los está protegiendo, ¿ok? Porque Dios entonces ahí está la misericordia de Dios. En verdad, si Dios quiere, puede acabar con el pecador. En ese momento que peca, ahí se acaba su vida. Pero Dios en su misericordia da misericordia al pecador. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Ok? Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Caná, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, que en hebreo quiere decir Dios de Betel, porque él quiere decir Dios. El Betel es Dios de Betel, Dios de la casa de Dios, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut, que quiere decir encina del llanto, porque lloraron, ¿verdad? Lágrimas am, por ella, porque falleció. Entonces, la menciona así como muy de repente las escrituras. No menciona nada más sobre Débora. Lo único que sí sabemos de Débora es que era nodriza de Rebeca. Ella fue mencionada en Génesis capítulo 24, versículo 59. En Génesis capítulo 24, versículo 59, vemos que en ese capítulo los papás de Jacob, Isaac y Rebeca se casaron. Y entonces dice que Rebeca, ¿sí? Cuando la mandaron a que se casara con Isaac, fue ahí con Isaac, ¿con quién? Con Débora, con su nodriza. Ahí lo menciona así, nada más de repente. Y aquí también lo menciona así de repente y luego sigue el siguiente detalle. Sigue en el versículo 9 y ya continúa con lo demás. Dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Entonces ya sigue el siguiente versículo, la siguiente idea. Ya no menciona a Débora. ¿Por qué la menciona así nomás como de repente? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no. Después vamos a hablar el por qué. ¿Ok? Dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. ¿Ok? Entonces regresó desde allá, desde el norte, regresó desde Padán Aram, la tierra de Arán, y llegó ahora hasta Luz, también conocido como Betel. Nos vemos aquí que Dios repitió su bendición. Mire lo que dice. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. De ahí viene el nombre Israel, que quiere decir lucha con Dios. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 32, esa historia que leímos la semana pasada. Dios ya le había dicho eso. Tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y ahora lo repite. ¿Por qué? Porque esto es manera de mostrarnos. Miren cómo Jacob no tomó liderazgo como papá, causó, los hijos de Jacob causaron tanta problema allí, Simeón y Leví matando a todas esas personas que no tenían que ver con lo que sucedió, ¿verdad? Causaron tanto problema, blasfemaron al usar el, 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 el rito de la circuncisión para matar a las personas. Y si no saben de lo que estoy hablando, la semana pasada vimos hablar de Génesis 34, pueden ver ese también, ¿ok? Entonces muchos se ponen a preguntar en ese momento, quizás las promesas de Dios ya no están, quizás Dios ya revocó sus promesas a ellos porque están causando problemas, ¿no? Dios quizás ya revocó eso, ya Jacob, ya no te voy a bendecir con lo que te dije que te iba a bendecir, pero no. Vemos aquí que aún sigue la promesa de Dios.
Nos vemos aquí la misericordia de Dios. Incluso los que no merecen las bendiciones de Dios lo reciben de todos modos por la gran misericordia de Dios. ¿Ok? Y por eso cuando pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y nos levantamos y nos levantamos y nos levantamos y nos levantamos, ¿qué dice el Señor? Sí, sí te acepto, sí te acepto, sí te acepto. ¿Sí? Entonces, dice, y le puso el nombre de Israel. Entonces, aparte de ser llamado Jacob, ese es su nombre que le dio sus padres, Jacob, también será llamado Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sea fecundo y multiplícate. La última vez que dijo eso Dios era en tiempos de Noé y ahora lo está repitiendo aquí con Jacob. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. ¿Sí? ¿Qué promesa? Promesas le está dando Dios. Entonces aquí hubo un cambio en Jacob y ahora Dios está repitiendo y está diciendo estas cosas a Jacob. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Entonces aquí dice que, ah, dice que erigió un pilar de piedra. Eso también lo hizo en Génesis capítulo 28. Erigió un pilar de piedra y la ungió con aceite. Y aquí lo está haciendo de nuevo. Ahora, puede que quizás puede ser una piedra nueva, un nuevo pilar de piedra, o quizás restauró el pilar que erigió en Génesis capítulo 28. Uno la otra. Pero ¿qué representa ese pilar de piedra? Representa el Mesías. Representa el Mesías. En Deuteronomio vemos que Dios es llamado piedra, ¿sí? Representa a Dios y luego cuando lo unge con aceite, eso representa ¿qué? Derramar el aceite representa que es ungido, una piedra ungida. Igual como el Mesías, Mesías quiere decir ungido, Dios ungido, nuestro Señor Jesucristo, es Dios encarnado, ungido con el Espíritu Santo, Salvador de todo el pueblo. Entonces, esta piedra ungida con aceite representa al Mesías Jesucristo. Ujú. Y luego dice que también derramó sobre él una libación. ¿Qué es eso de libación? Libación también conocido como ofrenda de vino, ¿ok? Es cuando tomaban vino y la derramaban como sacrificio a Dios, porque el vino era muy importante, ¿sí? Y el vino es algo que, que en esos tiempos culturalmente era algo tan importante, tan apreciado. Entonces, al derramarlo, estás haciendo sacrificio a Dios. Es un sacrificio para Dios que ellos hacían. Entonces, eso es lo que está haciendo Jacob, derramando el vino. Es decir, yo puedo tomarme este vino, pero no lo voy a tomar, no lo voy a beber, sino lo voy a derramar como sacrificio a Dios. Ahora estamos en el versículo 15, dice, y Jacob le puso el nombre de Betel, que quiere decir casa de Dios, al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces está la pregunta, ¿qué no lo nombró Betel en Génesis 28? ¿Por qué lo menciona otra vez en Génesis capítulo 35? Es una repetición, es una reafirmación, lo renombró. ¿Sí? Porque este es un capítulo de repetición, repetición, afirmando lo que ya fue afirmado, ¿sí? Es como un capítulo de revivir, es un capítulo de cambio. Ahora estamos en el versículo 16, dice, entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Frata, Raquel comenzó a dar a luz,
y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de la diestra, o hijo de mi diestra. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Belén quiere decir casa del pan. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Nos vamos a ver una imagen. Uno puede llegar allí, a donde está enterrada Raquel. Y así se mira cuando entra a ese edificio, ahí está, así es como se mira. Y hay videos en YouTube que uno puede ver de personas llegando, grabando el lugar y todo eso. Muy interesante. Y sí. ¿Dónde está enterrada? Está enterrada cerca de Efrata, es decir, Belén, cerca de Belén, no en Belén, pero cerca de Belén. ¿Por qué? Bueno, ahí falleció, ahí nació Benjamín, ¿ok? Entonces noten que el Mesías, ¿dónde va a nacer? Vemos en el libro de Miqueas, menciona el profeta que el Mesías va a nacer en Belén. Esa es la profecía de Miqueas, que dio muchos, muchos siglos antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dio la profecía de que el Mesías va a nacer en Belén. Entonces, esto tiene un significado espiritual. Benjamín, al no nacer en Belén, quiere decir que aún no llega el Mesías. Nos aún seguimos esperando el Mesías. ¿Cuándo va a llegar? Y Belén quiere decir casa del pan. ¿Ok? ¿Quién nació allí? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el pan de vida. Nació en la casa del pan. El pan de vida nació en la casa del pan. Entonces, vemos también, menciona a Raquel, ella pues falleció dando luz a Benjamín y le puso por nombre Benoní, que quiere decir hijo de mi tristeza, porque por medio de mi tristeza, por medio de mi sufrimiento, ¿verdad? Es lo que quiere decir, nació él. Pero su padre Benjamín le dio el nombre de hijo de la diestra, es decir, hijo de mi diestra, hijo de mi fuerza, hijo de mi poder. ¿Ok? Benjamín. ¿Quién más es hijo de la diestra? El Hijo, Jesucristo, que se sienta a la derecha, a la diestra del Padre. Versículo 21. Entonces Israel salió. Entonces, este es por primera vez Jacob es nombrado por Moisés Israel. Lo llama así. No dice Jacob salió, dice ahora, en vez de decir Jacob salió, ahora dice Israel salió. ¿Ok? Salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder, es decir, torre del rebaño. Y ahora sigue, dice, y mientras Israel. Entonces, sigue a la siguiente idea. ¿Por qué lo menciona así nomás de volada o de repente? Y luego inmediatamente sigue a la siguiente idea. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo mencionó? ¿Qué fue el punto de mencionar eso? Esto tiene significado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué menciona Migdal Eder? Migdal Eder, otras Biblias quizás dirán Torre de Eder. En realidad lo que quiere decir eso es torre del rebaño. Era una torre utilizada por los pastores para supervisar su rebaño. Entonces, ¿esto qué representa? Simboliza a Dios, que según Génesis 48:15 dice Jacob, en Génesis 48:15, después lo vamos a leer, Jacob dice, nombra a Dios su pastor, dice que Dios es su pastor. Dios es nuestro pastor, nosotros somos su rebaño y Él nos vigila desde lo alto. Eso es lo que representa esta torre, torre del rebaño, donde el pastor iba a supervisar su rebaño.
Nuestro pastor, Dios, Dios nos supervisa, nos vigila, nos está mirando desde el cielo. Ahora el versículo 22 dice, y mientras Israel, es decir, Jacob, moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilá, concubina de su padre. E Israel lo supo, es decir, se dio cuenta de eso. Y los hijos de Jacob fueron 12 y ya menciona los 12 hijos de Jacob. Entonces ahora está la pregunta de nuevo. ¿Por qué lo menciona así nomás de repente lo menciona y luego inmediatamente sigue la siguiente idea? No explica en detalle. ¿Qué pasó aquí? Cómo que su hijo Rubén se acostó con Bilá? Si se acuerdan, Bilá, aquí dice concubina, en hebreo es Pilgesh, que se refiere al hecho de que él se casó con ella porque madre sustituta. Ella era madre sustituta porque Raquel no pudo tener hijos por un tiempo. Entonces, ella era la madre sustituta, que de hecho incluso lo hacen esto hoy en día, lo cual es pecado, no se debe de hacer. Pero él lo que hizo, se casó con Bilá para tener hijos con ella, y esos hijos van a ser hijos de Raquel. Era para que Raquel tenga hijos, pero Bilá va a tener los hijos en su lugar. Y eso es lo que está diciendo ahí. Y esta mujer Bilá dice, Rubén fue y se acostó con ella. Entonces, qué cosa tan fuerte, ¿no? Vemos que hubo aquí un estado de revivir, un estado de revivir, de cambio, algo tan hermoso, y luego de repente sucede esto, más sufrimiento, más sufrimiento. Pero yo pensé que Dios amaba a Jacob, yo pensé que tiene tantas promesas por Jacob, ¿por qué más sufrimiento? Uno tiene que analizar, uno tiene que ver que incluso las personas que recibieron muy grandes promesas, muy grandes bendiciones, que hoy en día están en el cielo porque Jacob está en el cielo, también sufrieron mucho en sus vidas. Entonces no se sorprendan, ¿verdad? Hay que mantener la fe. Todo es temporal. ¿Y por qué hizo eso Rubén? Bueno, vemos que hay un patrón en las escrituras cuando un hombre quiere hacer su padre menos, cuando quiere tener autoridad en la casa, de manera desordenada lo que hacen es este tipo de cosas. Lo vamos a leer después también. Eso es lo que hizo el hijo el rey David. El hijo del rey David, Absalom, lo que él hizo es se acostó creo que con unas mujeres de su padre, el rey David. Y lo hizo como manera de decir, yo aquí mando y yo soy más grande que tú, ¿verdad? Era porque Absalom quería quitar su padre del trono, al rey David. Eso también vamos a leer de eso después. Entonces, esto era manera de hacer eso. Entonces, él se acostó con ella como manera de hacer lo que acabé de mencionar. ¿Ok? Pero miren ahora cómo sigue ahora las escrituras y menciona los hijos de Jacob fueron 12 hijos de Lea. Entonces, ahora menciona los hijos de Jacob, porque en unos momentos, en capítulo 36 pasa ahora a hablar de quién, de su hermano Esaú y de sus descendientes. Entonces, de volada, vamos a leer esto ahora. Dice, hijos de Lea, Rubén, Rubén, el primogénito de Jacob. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y si se acuerdan, Jacob no quería a Lea, sino, si se acuerdan en Génesis capítulo 29 lo que sucedió, am, fue engañado pensando que estaba con Raquel esa noche. En la mañana despertó y se dio cuenta que estaba con Lea
y dijo, yo no me casé con Lea y fue con el papá de Lea y el papá de Raquel, Labán, y le dijo, yo me quería casar con tu hija Raquel, ¿por qué me diste a tu hija Lea? Y dijo, oh, yo no sé cómo lo hacen las cosas de donde tú eres, pero aquí se casa primero la mayor y luego la menor. Entonces, si quieres la menor, trabaja por mí otros 7 años. Entonces, en total trabajó 14 años y luego, incluso después, en total estaba allí 20 años. Entonces, se quedó ahora con Lea y con Raquel, ¿sí? Pero si fuera por él, se quedaría nada más con Raquel. Y Lea, pues ella no se quería alejar de Jacob. Sucedieron muchos problemas, ya habíamos hablado de eso. Génesis capítulo 29, los problemas con la poligamia. La Biblia presenta la poligamia como algo que no funciona, ¿sí? Lo ideal es lo que estableció Dios en el principio. Adán y Eva, no Adán y Eva y Gloria. No Adán y Eva y Gloria y Diana, ¿verdad? Entonces, sino, dice Jesucristo nuestro Señor que es entre un hombre y una mujer. Entonces, así es como debe ser. Entonces dice, hijos de Raquel, menciona José y Benjamín. Hijos de Bilá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Ella tuvo hijos en lugar de Raquel cuando ella no pudo. Hijos de Silpá, sierva de Lea, Gad y Aser. Y Silpá am, tuvo hijos en lugar de Lea cuando ella no pudo, cuando estaba estéril. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Espérenme, hay una contradicción. ¿Por qué dice estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram? ¿Qué no mencionó en el versículo 24 a Benjamín? Pregunta, ¿Benjamín nació en Padán Aram o nació en Caná? Voy a parar el video aquí. A ver, ustedes díganme. Nació en la tierra de Caná, lo acabamos de leer. ¿Por qué menciona Padán Aram? Los otros sí nacieron allí en Padán Aram, pero Benjamín no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la palabra que se usó que en hebreo que es en Padán Aram es Be Padán Aram. Be Padán Aram. La palabra Be quiere decir en. Muchas de las veces es simplemente en. Simplemente en. Entonces, por eso se tradució así en Padán Aram. Pero esa palabra en hebreo también se refiere a una causa o un instrumento, algo instrumental. Por ejemplo, por medio de o por causa de. No es solamente en, sino también puede significar por medio de o por causa de, ¿sí? Entonces, otra manera de traducirlo es así. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron a causa de ir a Padán Aram, a causa de Padán Aram o a causa de ir a Padán Aram. Entonces, ¿qué nos está diciendo las escrituras? Nos está diciendo las escrituras que eso de tener estos hijos sucedió porque él fue a Padán Aram. Ahí es donde consiguió estos hijos, porque allí consiguió sus esposas. Y ahora, por ir allí, ahora pudo tener su familia, sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que esto está diciendo. Entonces, noten que uno se pregunta, bueno, sufrió mucho. Leemos sobre los sufrimientos de Jacob ahí en Padán Aram. Entonces, ¿era por nada? Bueno, no vemos aquí que si sucedió algo, ahora tiene su familia. Entonces, de todo malo que sucede, Dios construye algo más grande. Dios construye algo bueno. Entonces no fue por nada. Toda esa historia, todos esos capítulos que estaban en Padán Aram, ahora tiene su familia, ahora está en la tierra de Caná y tiene a su familia, ¿sí? Entonces esto pasó a causa de ir a Padán Aram. Entonces no hay contradicción.
Versículo 27, Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Entonces, ahí ahora sí llegó con su padre Isaac. ¿Por qué no llegó desde el principio cuando había llegado a la tierra de Canaán? Ahí estando con su padre Isaac, con su padre Isaac y con todas esas personas. Ahí Isaac tenía muchas personas trabajando por él. Ellos de seguro tenían sus familias, sus hijos e hijas, para que sus hijos e hijas estén ahí con el abuelo Isaac, con aprendiendo sobre lo que Dios hizo en la vida de ellos, lo que Dios hace, sí, formando a sus hijos, porque vamos a ver que los hijos de Jacob no van a ser buenos. Después van a hacer algo, cosas, vemos que, por ejemplo, Simeón y Leví mataron incluso a personas que no tenían nada que ver con la violación de su hermana, pero después vamos a ver que van a hacer otra cosa también, ¿ok? Y probablemente incluso se pudo evitar esa violación de su hermana si estuvieran con Isaac, porque ahí estuviera con las hijas que están ahí, las hijas de los siervos, las hijas de los trabajadores de Isaac, y no buscaría otro lugar para andar. Pero ahora vemos el cambio, ahora vemos que ahora está reunido con su padre. Finalmente, finalmente, ¿sí? Versículo 28, y dice, Isaac vivió 180 años y expiró Isaac, es decir, murió, falleció. Murió y fue reunido a su pueblo, es decir, llegó a lo más allá. Sí hay vida más allá. Está ahora con su gente, con su padre Abraham, con su madre Sara, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Entonces ahí está la reconciliación. Está Esaú y Jacob juntos enterrando a su padre, a su padre. Después vamos a leer de los descendientes de Esaú, el capítulo 36. Vamos a leer también que Jacob y Esaú se la pasaron mucho tiempo juntos también. ¿Ok? Entonces ahí está. Ahora vamos a dar la respuesta a algunas preguntas importantes. En primer lugar, y luego ya acabamos porque ya me nos acaba la hora. Pero aquí ya están las tres preguntas. Primer pregunta, ¿tenía Rebeca 3 años cuando Isaac se casó con ella? Ahora, las personas que estaban conmigo en los estudios bíblicos, leímos el capítulo 24, es muy obvio que no tiene 3 años. Entonces, la primera vez que uno escucha eso, se queda pensando, qué idea tan ridículo, ¿no? Obviamente ella no tenía 3 años. ¿De dónde viene eso? Bueno, creo que esto viene de un rabino, rabino judío, judío rabínico, que dio el argumento que ella tenía 3 años, lo cual no tiene nada de sentido, pero este era su argumento. Vamos a leer ahora. Esto se basa en una suposición que no está presente en el texto bíblico. Y así es como va el argumento. Escuchen muy bien. Primero, Sara tenía 90 años, tenía 90 años cuando Isaac nació. Eso es según Génesis 17:17. Tenía 90 años cuando Isaac nació. Sara murió a la edad de 127 años, según Génesis capítulo 23. Entonces, si hacemos la matemática, Isaac tenía 37 años cuando murió su madre Sara, porque 127 menos 90 es 37. ¿Esto qué nos dice? Cuando falleció Sara, la mamá de Isaac, Isaac tenía 37 años. ¿Ok? Tercer punto, Rebeca nació en el Génesis capítulo 22, al final de ese capítulo. Luego, el capítulo 23, el siguiente capítulo, comienza con Sara fallecida. Entonces, ella nació, es decir, Rebeca nació poco antes o en el tiempo en que Sara murió. Entonces, Rebeca acaba de nacer cuando Isaac tenía 37 años. ¿Ok? Porque si Rebeca nació un poco antes o en el tiempo que Sara murió, eso quiere decir que ella nació cuando Isaac tenía 37. Conclusión, Isaac
según Génesis capítulo 25, Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años. Esto es 3 años después de la muerte de su madre. Por lo tanto, Rebeca tenía 3 años, porque era 3 años después de que ella nació. Entonces, ese es el argumento. ¿Alguien nota el problema? ¿Alguien se da cuenta del problema? Aquí voy a poner los versículos que refuta esta idea. Todo lo que dijo, cada parte del argumento es correcto, excepto una parte. En cuanto antes de la conclusión, pues, excluyendo la conclusión, los 3 puntos A, B, C, parte C es incorrecto. Parte C, el punto número 3 es, Rebeca nació en el final del capítulo 22. Esto no, eso es incorrecto, no lo dice. Miren, aquí está el capítulo 22, versículos 20 al 23. Entonces aquí está, miren lo que dice. No menciona que nació Rebeca, no menciona cuándo nació Rebeca. Para el contexto, esto sucedió después de que Abraham llevó a Isaac cargando la leña, ¿verdad? Para el sacrificio en Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan? Cuando Dios dijo, sacrifica a tu hijo y después le puso el paro a Dios, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Después de eso, esto es lo que dice, pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz, luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Kesed, Jasó, Pildas, Yidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Esos fueron los 8 hijos que Milca dio a Nahor, hermana de Abraham. Entonces, Abraham no dice aquí que nació Rebeca, no dice que nació Rebeca, dice que ahora se dio cuenta a Abraham, le dieron la noticia de que Nahor tiene su gran familia. No menciona que, oh, aquí es cuando nació Rebeca, no lo menciona, simplemente menciona que Abraham se dio cuenta de la grande familia que tenía Nahor, su hermano, pero no menciona cuándo nació. Solo menciona que Nahor ya tiene su familia. Milca finalmente le pudo dar hijos a su hermano Nahor. Entonces, eso es en primer lugar. Segundo lugar, no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿sí? Entre, entre Abraham conociendo esto y la muerte de Sara. No menciona cuánto tiempo había pasado. Entonces, no se puede decir con eso que tenía 3 años. Además, si ustedes leen Génesis capítulo 24, el capítulo donde se casa con Rebeca, ahí obviamente ella es una mujer madura, no una niña de 3 años, porque la mandaron a agarrar agua. Ahí está, y tiene su cubeta de agua. Ella le dio de beber a los camellos de Eliezer, ¿sí? Ella estaba teniendo una conversación completa de adultos con Eliezer. O sea, ella definitivamente no tenía 3 años, ¿sí? Por eso sé que muchos de ustedes cuando escucharon esto por primera vez, hasta a lo mejor hasta alzaron las cejas diciendo, pues esto que, ¿cómo que 3 años? Porque es obvio con el capítulo 24 que ella ya era una mujer madura, no una niña de 3 años. Segunda pregunta. Murió antes de que Jacob es decir, Rebeca. Rebeca murió antes de que Jacob llegara allí, porque noten como el capítulo 35 no menciona a Rebeca, y de hecho la Biblia ya no la va a mencionar hasta después, cuando la menciona que está, dónde está enterrada. Pero no menciona su muerte, no menciona con quién estaba, quién la enterró, no lo menciona en el capítulo 35. Menciona
la muerte de su nodriza, Débora, menciona la muerte de Raquel y la muerte de Isaac, pero no menciona a Rebeca. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Pero es algo que podemos meditar sobre eso. Hay diferentes teorías. Unos es sobre el engaño de Isaac. Y algunos dicen que debido al hecho de que engañó a Isaac en el capítulo 27, si se acuerdan, por eso no es mencionada. ¿Ok? Hay esa teoría. El segundo punto es que, la segunda teoría, perdón, la segunda teoría es que estas secciones, estos pasajes que vamos leyendo, son desde la perspectiva de Jacob, desde el punto de vista de Jacob, justo antes de que pase a hablar de su hermano Esaú. A continuación vamos a leer eso, vamos a leer de Esaú. Entonces, debido a que no estaba allí para enterrarla, su entierro no se menciona, porque desde el punto de vista de Jacob, él no experimentó eso, él no la miró, no la miró morir, o sea que falleció antes de que él llegara. Y como falleció antes de que él llegara allí, no es mencionado am, el entierro de Rebeca, porque esto es desde el punto de vista de Jacob, y Jacob no estaba allí. Entonces esa es la segunda teoría. El tercero es este. Recuerden, por favor, que no solo las escrituras nos cuentan historias que sucedieron como una lección histórica, sino también las escrituras dan enseñanzas teológicas a través de estas historias que nos va dando. Cada detalle que se incluye y cada detalle que no se incluye es guiada por el Espíritu Santo y nos va dando una enseñanza espiritual, una enseñanza teológica. Entonces, las mujeres mencionadas aquí que fallecieron, Raquel, Débora, incluso la muerte de Isaac, mencionado ahí, nos dan enseñanzas teológicas, enseñanzas espirituales. Entonces, en cuestión de, por ejemplo, Rebeca y también Débora, ellas vienen de Padán Aram, ¿sí? Y Raquel, recuerden, en Génesis capítulo 31, le agarró los dioses a su padre Labán. Entonces ella al fallecer representa espiritualmente el hecho de que Jacob se está alejando la idolatría de esta familia, ¿sí? O puede representar que Jacob ahora tiene una fidelidad hacia Dios que no tenía antes, ¿sí? Hubo un cambio en su corazón, ¿ok? Entonces puede tener esa enseñanza espiritual, es posible, ¿verdad? También la muerte de Débora, lo mismo. Ella vino de Padán Aram. A ella al morir, no dice que ella adoraba ídolos. De hecho, dice que cuando la enterraron, nombraron ese lugar Alon Bakuth, que quiere decir en hebreo am, encina del llanto, ¿verdad? Porque lloraron lágrimas por ella. También por Raquel, ¿verdad? Entonces, entonces no es que necesariamente también que Raquel le quitó los dioses para adorar a esos dioses, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí los tenía por buen rato. Eso es algo que mencionan las escrituras. Pero cada de estas cosas tiene un significado, ¿verdad? Puede tener algún simbolismo. Cuando fallece Débora, representa la separación que tiene ahora Jacob con Padán Aram. Ahora esa historia de Jacob estando en Padán Aram ya se ha acabado y ahora sigue su vida ahora en Caná.
Y después vamos a leer que va a llegar hasta Egipto. Vamos a ver eso después. La muerte de Isaac también tiene un significado. Muere Isaac, ¿quién le toma el lugar? Jacob. Pues todo esto tiene un significado espiritual, ¿ok? Que podemos meditar y podemos hablar de eso, ¿verdad? Ahora, algo que quiero mencionar es que los árboles, eh, bueno, todo lo que se, lo voy a repetir, todo lo que se registra en las escrituras es para nuestro crecimiento espiritual y beneficio. Nos dice algo acerca de Dios, nos dice algo acerca de unos a otros, ¿ah? Y también nos dice algo sobre nosotros mismos. Según de Timoteo 3:16 nos dice que cada escritura es útil para enseñanza, ¿sí? Los árboles en la Biblia representan la vida, también representan los seres humanos, también representa la cruz, hecho de madera. En Génesis 1, versículos 11 al 12, Génesis 12, 6, Génesis 13, 8, Génesis 18, 1, Génesis 21, 33. Todos esos versículos mencionan árboles, árboles. Y de hecho les voy a mostrar algunos de estos. Y vamos a ver cómo representa la vida. Tiene un significado bonito, obviamente, da en la Biblia los árboles. Aquí Génesis 12:6 dice, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem. Siquem es cuando llegó por primera vez Abraham a esa tierra de Canaán. Llegó a Siquem, igual como ahí estaba Jacob la semana pasada en Siquem, ¿verdad? Donde se encuentra el gran árbol de Moré. ¿Por qué menciona al árbol? Génesis 13:18 también menciona el árbol. Entonces Abraham levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre, encinas, árboles. Allí erigió un altar al Señor. El Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre. Génesis 21:33. Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Entonces ahí está otra vez, árbol de tamarisco. ¿Por qué plantó un árbol? ¿Por qué menciona el árbol? Me representa la vida, representa la humanidad y representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Josué capítulo 24, versículos 19 al 26. Miren, entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les traerá un desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Este es Josué hablando con el pueblo de Israel después de que muere Moisés. Y Josué dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué respondió, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Eso es lo mismo que dijo Jacob al principio del capítulo. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos, al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel día mismo, Josué reafirmó el pacto con el pueblo de Israel. Ahí mismo en Siquén, Siquén, tres veces habíamos leído Siquén, ¿verdad? Les dio estatutos y leyes y registró todo en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces, otra vez ahí está. Renovación, vida. Tiene ese bonito significado, pero también todos esos bonitos símbolos se pueden corruptar. Y eso es lo que voy a mencionar por último. Hay muchas partes en la Biblia, Deuteronomio 12:2, Primera de Reyes 14:23, Isaías 57:5, Jeremías 2:20
Ezequiel 6:13, perdón, donde nos menciona que en árboles, ahí es donde cometían idolatría. Aquí les voy a leer nomás el último versículo que les voy a leer. Ezequiel capítulo 6, versículo 13, nos dice, sus cadáveres quedarán tendidos entre sus ídolos y alrededor de sus altares, en las colinas altas y en las cimas de las montañas, debajo de todo árbol frondoso y de toda encina tupida, es decir, en los lugares donde ofrecieron incienso de olor grato a sus ídolos. Entonces, en las encinas, en los árboles, es donde hacían idolatría también. Entonces, al mencionar también ahí la encina en Génesis capítulo 35, representa eso de que se está separando de esta familia de los ídolos. Se están separando de los ídolos, como vemos en el principio lo que sucedió. Es decir, todo esto para decir que hay un significado espiritual, un significado más. Si lo meditamos, podemos conocer más, podemos meditar estas cosas, aprender más. Muchas de las veces Dios quita un detalle o agrega un detallito para que nos pongamos a pensar, a meditar en estas cosas de Dios, a pensar en estas cosas de Dios. Ahora vamos a la última pregunta, pregunta 3. ¿Dónde fueron enterrados Abraham, Sara, Isaac, su esposa Rebeca, Jacob y Lea? Fueron enterrados en la cueva de Macpelá. Ahí está.